Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De mucho tiempo. Nos estamos planeando con un videito después de muchas semanas debido a que nos ha estado algo ocupados la editora del canal y quien les habla por motivo de nuestra nueva paternidad. En esta oportunidad vamos a hacer un temita un poquito diferente a los ya acostumbrados y esta vez vamos a ir con un tema muy especial para mí y para mi familia. Le voy a mostrar dos imágenes de dos personas. En este caso, en la primera imagen que les presento, les presento a mi papá, un músico muy bueno, trompetista profesional, Luis Elmer, y al cantante que ustedes muchos ya pueden conocer, Camilo Sesto. Ambos, por lo que les comento, ya son músicos. Camilo Sesto muy renombrado, mi papá muy conocido en la ciudad de Quito, de donde somos oriundos nosotros. Estas dos personas tienen en común algo muy importante, que actualmente no se encuentran vivos. Ambas personas fallecieron, Camilo Sesto hace 2 meses, mi papá aproximadamente un poquito más de un año, y como enfermedad de base, lo que llevó a su temible deceso ha sido una enfermedad muy frecuente en la sociedad, muy poco manejada y muy poco conocida también, que ha sido un problema renal. Los problemas renales pueden ser agudos, crónicos, subagudos. Lastimosamente pueden ser también terminales y llevar a la muerte a los pacientes, cosa que en común tienen estas dos personas, un gran músico baladista como Camilo Sesto y un muy buen trompetista que era mi papá en vida. Entonces, por este motivo vamos a hacer un tema titulado el día de hoy, insuficiencia renal aguda, también conocida como lesión renal aguda. Por lo que vamos a iniciar con este primer punto. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda o IRA en sus abreviaciones más comunes? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Lo vamos a definir como un gran síndrome clínico. Al decir un síndrome clínico vamos a hablar de muchísimos síntomas y signos, pero con orígenes diversos, no uno exclusivamente. Acá tenemos una imagen muy típica de una persona refiriendo un dolor en la región lumbar, o sea, en la región inferior del tronco, en la parte posterior. Normalmente toda persona que tiene un dolor en la región lumbar afirma o refiere tener algún problema en el riñón. Una frase típica es la siguiente: doctor, me está doliendo mi riñón, doctor, me duele mi riñón, doctor, tengo una piedra en mi riñón, todo es el pobre riñón. Cuando en la región lumbar no solo puede ser el daño renal, sino también podemos tener una afección muscular tipo lumbar o también una compresión nerviosa que influye al nervio ciático. Es decir, no todo dolor en la región lumbar va a ser afección renal. Tengamos eso muy en claro, porque el dolor característico renal va a tener unas propias características, una forma diferente de presentación a la imagen típica que estamos viendo en estos momentos. Por lo tanto, la definición de insuficiencia renal aguda, es decir, el daño funcional del riñón, se va a definir como una disminución brusca que puede ser en horas o días e incluso semanas de la función normal del riñoncito. El riñón tiene múltiples funciones que no las vamos a tocar todavía ahorita porque queremos ir más que todo a la enfermedad y conocerla bien, pero sabemos que una de las principales funciones del riñón es la filtración y eliminación de sustancias de desecho del cuerpo a través de las orines, amén de otras funciones como manejo hormonal, formación de hormonas importantes para la economía de la hemoglobina, por ejemplo, manejo del medio interno y etcétera, cosas que después vamos a tocar en fondo, pero ahorita nos enfocamos principalmente en esto. Una disminución brusca en horas, días o semanas de la función renal. Ese va a ser el concepto básico de la insuficiencia renal aguda. ¿Qué consecuencia va a traer una disminución de la función renal? Va a traer la alteración con consiguiente retención de sustancias nitrogenadas como la urea, amoníaco, creatinina, que no se van a poder eliminar de forma normal, amén que estas siempre se van a eliminar de forma renal.
Esto va a traducirse en un cuadro clínico denominado azoemia o azotemia, de acuerdo a la literatura que nosotros utilicemos. Entonces, la azoemia va a ser un cuadro perteneciente a un cuadro clínico urémico que nos va a traer las siguientes manifestaciones tempranas, como son la anorexia, la dificultad e incapacidad de ingerir alimentos, náuseas, insomnio por un trastorno del sistema nervioso, una disminución de la atención, falta de concentración al realizar nuestras actividades. Otra cosa muy importante es la disminución del libido sexual, del interés sexual, que se va a dar tanto en varones y mujeres. Más afectado se va a ver el género masculino, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, este cuadro puede no presentarse con una orina normal o una orina alterada, denominándose oligouria. Entonces, la oligouria puede definirse como el volumen urinario menor o inferior a 400 mililitros al día, o más específicos, una disminución menor a 0.5 mililitros kilogramo peso hora. Es una medición que hacemos mucho en el hospital para definir si nuestro paciente presenta o no oligouria o un cuadro de anuria, que es la no eliminación total de orinas. Muy bien. Nosotros debemos saber que en nuestro día a día, al ingerir alimentos de todo tipo, ¿no?, preparados en casa, alimentos que comemos fuera del trabajo cuando estamos por el trabajo, en mi caso por el hospital, de repente algún policía que está de turno en la calle va a almorzar en la calle, algún amigo que trabaja en el banco va a comer cerca del banco, o etcétera, personas que no comen alimentos constantes en un solo lugar, o incluso personas que ingieren medicamentos por enfermedad prescrita por su médico, o personas que consumen medicamentos diariamente por cualquier tipo de afección dolorosa, ya sea dolor de cabeza, dolor muscular, artralgias, mialgias, de forma automedicada, pueden tener daño renal sin saberlo. Ojo, tú te puedes estar causando un daño renal durante toda tu vida y ni siquiera te vas a enterar, porque estás consumiendo sustancias o elementos que van a dañar la función de tu riñón, y esa es culpa tuya, culpa nuestra, por no conocer y no saber orientarnos bien. Ojo, hay que tener mucho cuidado que acá en la ciudad se venden medicamentos, incluso en los mercados, sin prescripción médica. Medicamentos muy poderosos, antibióticos principalmente, que las personas lo estamos tomando como si fueran caramelitos de menta, y eso hay que tener mucho cuidado, por favor. Entonces, vamos a ver qué causa un daño directo a la función del riñón y por lo tanto pueden causarnos una insuficiencia renal aguda. Entonces tenemos acá algunas sustancias nefrotóxicas, y a la cabeza de las sustancias nefrotóxicas vamos a tener una familia de medicamentos muy conocida, muy estudiada y definitivamente muy común en nuestra ciudad, en Iquitos y en todo el mundo, que son los AINES. ¿Qué son los AINES? Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos como el paracetamol, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco y etcétera, medicamentos que usted y yo consumimos todos los días. Cuando nos duele algo, nos duele la cabeza, nos duele la espalda, tenemos un dolor a nivel de las articulaciones, etcétera. Lastimosamente, las personas hoy en día consumen AINES de manera indiscriminada y en cantidades de que son las inadecuadas para una persona. Y lo hacemos todos los días, ya que los AINES se venden sin prescripción médica. Usted puede ir a la farmacia, comprarse un blister de paracetamol, un blister de naproxeno y le van a vender sin ningún problema. Pero ojo, señor, ¿por qué toma tantos antiinflamatorios? ¿Qué de bueno le causa a su organismo eso? Me alivia el dolor, correcto. Pero usted sabe el daño que le está causando a su riñón a lo largo de su vida. Eso no lo sabíamos. Entonces, vamos a hacer unos pequeños tips sobre los AINES. Primero, los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, tienen un mecanismo de acción de la siguiente manera. Estos medicamentos van a funcionar o van a dar su efecto al inhibir la síntesis de la enzima denominada ciclooxigenasa, que va a seguir un patrón natural. Pero ¿cómo se da este patrón natural? Cuando hay un estímulo doloroso, hipóxico, isquémico, traumático, se va a activar unas grasas denominadas fosfolípidos, que se van a encontrar en la membrana celular de todas las células de nuestra economía, de todas las células eucariotas. Entonces, estas
estos fosfolípidos, estas grasas, mediante la acción de una enzima denominada la fosfolipasa A2, se van a transformar en ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a ser la materia prima de una serie de elementos denominados eicosanoides, donde tenemos a las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que van a ser elementos que van a canalizar muchas funciones del cuerpo, entre ellas la acción dolorosa. Vemos aquí en la imagen que después de la degradación de la fosfolipasa A2, el ácido araquidónico puede tomar una vía por la derecha y puede ser sintetizado por la lipoxigenasa para formar unos elementos denominados leucotrienos, que son elementos o radicales que van a ser los que van a conllevar a procesos inflamatorios a lo largo de nuestro organismo, como leucotrieno tipo 1, tipo 2 e incluso factores de necrosis tubular alfa. Luego vemos que el ácido araquidónico va a ser degradado a ciclooxigenasa, la cual va a tomar dos vías, la COX-1 y la COX-2, que son las dos vías por las cuales se van a formar y van a sintetizar las prostaglandinas. Vemos que la COX-1 tiene una función primordial a nivel del estómago, intestinos, riñones y plaquetas, mientras que la COX-2 va a tener una clara función inflamatoria justamente en dichos órganos. La función de la COX-1 en el estómago va a ser facilitar, promover la capa mucoide que va a proteger al estómago de la acidez gástrica. Con las plaquetas va a ayudar y favorecer la agregación plaquetaria, va a evitar la agregación plaquetaria, y en el intestino va a mejorar la motilidad intestinal. Y en el riñón, ¿qué le causa el riñón? Las prostaglandinas. Pues las prostaglandinas van a ser los elementos que van a favorecer una buena vasodilatación y una buena circulación entre la médula renal y la corteza renal, es decir, favorece adecuadamente la función del riñón. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos un AINES, tomamos un medicamento X, para no hacerle mala propaganda a ningún nombre en general? Los AINES comunes eliminan tanto la vía de la COX-1 y la COX-2, causando una serie de alteraciones, como son, si tomas un AINES en estómago vacío, y en exceso te puede dar una úlcera gástrica, puede darte una hemorragia digestiva alta. Y bajándonos al tema, si tomamos muchos AINES, el riñón poco a poco va a trastornar su función vasodilatadora entre médula y corteza. Por lo tanto, se va a someter o va a estar sometido el riñón a un constante proceso de vasoconstricción permanente, lo que al final va a causar un daño en el parénquima renal y la función del riñón va a ser totalmente alterada. Luego tenemos la vía de la COX-2. Hay medicamentos actualmente que se llaman los inhibidores selectivos de COX-2 que solo eliminan el dolor, pero permiten las funciones normales de la COX-1. Ven, entonces vemos de dónde a dónde puede afectarse nuestro riñoncito, y nosotros tomamos AINES como si fueran caramelos de menta. Tengamos cuidados con eso, por favor. ¿Cómo causa o qué causa el daño a nivel renal? Tenemos formas de daño renal por AINES. Tenemos tres principales, que son la necrosis tubular aguda, que se va a dar como las prostaglandinas van a causar vasodilatación a nivel de la arteriola aferente y la vía eferente. La consecuencia de los AINES va a ser lo opuesto, una total vasoconstricción. Si la vasoconstricción es permanente y constante, puede existir el riesgo de desarrollar un cuadro denominado necrosis tubular aguda, que va a ser por isquemia, es decir, la no irrigación y circulación adecuada de corteza y médula, o también por la presencia de sustancias nefrotóxicas como los AINES, como las sustancias de contraste para algunos exámenes tomográficos, radiográficos. Esto a su vez también puede causar una nefropatía membranosa a nivel de la médula renal. Por consiguiente, si esos dos primeros cuadros no se mejoran de forma rápida o no se resuelven inmediatamente, esto nos va a conducir a un cuadro crónico, causando una necrosis papilar, muy importante para pasar ya al daño renal crónico. Entonces, podríamos resumir lo siguiente: la función de los AINES es principalmente de inhibir la formación de prostaglandinas. Esto puede conllevar a producir una isquemia renal que puede ser, ojo, reversible o irreversible, lo que prácticamente nos da el concepto de insuficiencia renal aguda.
Este cuadro reversible puede, si se prolonga, va a causar una alteración a nivel de la presión glomerular del glomérulo renal, lo que va a causar justamente el daño, y los AINES si se siguen usando de esa manera, va a causar mucha alteración. ¿Qué otras sustancias también se consideran nefrotóxicas? Bueno, aparte de los AINES que lo tomamos como caramelo, tenemos a los antibióticos. Acá he puesto dos grupos de antibióticos, los más importantes, pero en realidad muchos antibióticos causan daño renal. Tenemos los aminoglucósidos y las cefalosporinas. También tenemos en bajo grado a las penicilinas, pero por uso y por frecuencia quise poner estos que me parecen mucho más importantes. No que los otros tampoco no lo sean. Los aminoglucósidos se van a acumular a nivel de la corteza renal porque son metabolitos muy grandes y van a causar un daño. ¿En dónde? Un daño a nivel del túbulo proximal de la estructura de la nefrona, lo cual va a causar un deterioro de la función renal que puede darse entre 7 a 10 días. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Y también el consumo de aminoglucosas también es muy alto en nuestra ciudad y de manera indiscriminada. Otras sustancias tenemos a las sustancias de contraste y a un antimicótico como la anfotericina B. Las sustancias de contraste o los medios de contraste iodados van a hacer aumentar a los productos nitrogenados en el organismo al alterar también, igual que los aminoglucósidos, la funcionabilidad renal. Ojo, al aumentar los productos nitrogenados, los síntomas urémicos o los síntomas primarios van a seguir progresando respectivamente. Luego tenemos la anfotericina, va a ser un medicamento que va a disminuir la tasa de filtración glomerular, es decir, la funcionabilidad del glomérulo renal para poder filtrar y dar los procesos de reabsorción y reabsorción se van a ver alterados. Porque ¿qué va a pasar? La anfotericina va a causar un exceso y un aumento del sistema de retroalimentación glomerular, es decir, el sistema de autorregulación común del organismo se va a ver totalmente alterado y va a causar una vasoconstricción constante a nivel de la arteriola eferente. Esto va a causar por lo tanto una disminución en la filtración renal de las personas y por lo tanto una muy severa alteración de la funcionabilidad. Esto a su vez, si ustedes se dan cuenta, va a causar el daño permanente y constante y a largo plazo si el uso de estos medicamentos, en este caso, es muy prolongado en el tiempo. A su vez tenemos causas de daño renal indirecto, es decir, por una causa primaria que no tiene nada que ver con el riñón. Estos eventos pueden causar un cuadro de hipoperfusión renal prolongada. ¿Qué significa hipoperfusión renal prolongada? Es decir, una perfusión renal baja a lo largo del tiempo. Esto se puede dar por distintos cuadros muy anexos a la función renal, como por ejemplo, ¿qué puede causar una hipoperfusión renal prolongada? Una hemorragia, un trauma con hemorragia muy prolongado que no tratemos de forma adecuada, un cuadro de deshidratación severa, diarreas profusos, vómitos profusos, que no tengan un manejo adecuado. A su vez, daño indirecto también pueden causar eventos secundarios a alteraciones primarias, como por ejemplo, degradación de la mioglobina, la hemoglobina por cuadro de hemólisis, por cuadro de rhabdomiólisis, que van a dar como resultado proteínas tan grandes en volumen y tamaño que no van a poder ser eliminadas por la función renal normal y van a estar acumulándose en el riñón, causando un problema ya físico. ¿No es cierto? Los traumatismos acompañados por cuadros de hipovolemia. La hipovolemia se va a denominar una disminución del volumen sanguíneo de los líquidos corporales a nivel de toda la economía del cuerpo. Los cuadros de sepsis, infecciones severas, ya sea adultos, niños, neonatos o adultos mayores, quemaduras muy importantes que van a deshidratar a una persona de una manera brutal. Tenemos una imagen de una quemadura por agua hervida en una persona adulta,
que se parecen un poco torpe, a veces estoy en riesgo de esas cosas. Otro cuadro muy importante es si una volemia no se controla adecuadamente, podemos ir a parar un cuadro de shock hipovolémico, que puede ser relativo o absoluto. Entonces, este tipo de cuadros, si no tienen un manejo adecuado, van a causar un daño renal muy prolongado y muy importante, que incluso podría ya llegar a ser irreversible. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia renal aguda? Te preguntarás. Estamos viendo algunas causas generales, pero eso es general. Debemos agregar que la presencia de una causa específica del daño renal no existe. La etiología es multifactorial, es decir, múltiples factores pueden afectar el riñón, como estamos viendo, desde tan solo tomar un simple medicamento que nos cuesta un solo el blister o 50 centavos el blister, incluso consumiendo una sustancia de contraste para un examen que nos pueden hacer para ayudarnos a diagnosticar otra enfermedad. Entonces, teóricamente, las causas de la IRA se puede dividir en tres grandes grupos, que son los siguientes: causas prerrenales, causas posrenales y las causas intrínsecas o parenquimatosas del riñón propiamente dicho. Entonces, con respecto a las causas, podemos dividirlos en este pequeño esquema. En azoemia prerrenal, ya mencionamos la azoemia, retención de elementos nitrogenados. La IRA intrínseca o insuficiencia renal intrínseca con afectación física del parénquima renal, y una azoemia posrenal que generalmente va a ser de tipo obstructivo. Entonces, la característica de la azoemia prerrenal es la hipoperfusión prolongada, sin alteración ni afectación del parénquima renal. Por lo tanto, por eso puede ser todavía reversible. Entonces, vamos a desarrollar las causas una a una. Primero vamos con las causas prerrenales. Entonces, la causa prerrenal va a tener como concepto básico que va a ser la disminución de la perfusión renal como consecuencia de algunos eventos externos a la función renal primaria. Y estos van a ser cuadros de deshidratación. Por ejemplo, si me he perdido en el desierto, me perdí en la selva, no ingiero agua por más de 4 días, voy a estar desarrollando un cuadro de deshidratación, por lo tanto me va a llevar a una insuficiencia renal aguda. De repente soy deportista, de repente soy atleta, futbolista, voleibolista, maratonista, fondista y no tengo una buena hidratación adecuada, también puedo tener un daño renal. Y si ingiero alcohol en forma constante, también puedo tener un daño renal por deshidratación. Luego tenemos la hipotensión secundaria a una hemorragia, como lo mencionamos hace un momento. Ante un accidente, un trauma, por ahora, si tenemos una hemorragia que no se controla de forma adecuada, eso a su vez por causas de pérdida de volumen y estrés constante va a causar alteración de la función renal. Un ICC, una insuficiencia cardíaca congestiva con daño físico o fisiológico en la economía del corazoncito, también va a dar un problema de injuria renal o insuficiencia renal por alteraciones primarias. Luego tenemos cuadros de hipoalbuminemia muy severa, por ejemplo en pacientes cirróticos y también en pacientes desnutridos crónicos, generalmente nuestros niñitos de acá de la selva peruana que siempre están muy desnutriditos, siempre están parasitados y tienen cuadros muy aparatosos. Entonces, podríamos resumir las causas de insuficiencia renal aguda en las causas prerrenales en trastornos de la hipovolemia, hemorragias gastrointestinales, quirúrgicas, posparto. Ojo, las mujeres gestantes también están en riesgo de ser una IRA si su ginecólogo o su obstetra no tienen un manejo adecuado o control adecuado de hemorragias posparto o cuadros de atonía uterina que también puede causar hemorragia, ¿no? Por eso es bueno que siempre las mujeres gestantes y que están próximas a dar luz acudan a su centro de salud, a sus controles finales, se hagan amigos y confíen mucho en su obstetra y en su ginecólogo para que no pasen ningún tipo de dificultad como esta. Luego tenemos causas netamente digestivas como vómitos, diarreas. Tenemos también el uso de otro tipo de medicamentos que pueden causar injuria renal por exceso en su uso, como los diuréticos, cuadros crónicos como la diabetes descompensada con cetoacidosis diabética, también causa un daño renal a nivel de la alteración de la microvasculatura renal. También tenemos un cuadro de secuestro de líquidos, es decir, cuando se presenta el tercer espacio en una persona, por ejemplo, ascitis, edema pulmonar,
derrame pericárdico, todo eso puede causar un cuadro de insuficiencia renal. Disminución del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca aguda, cuadros de embolismo pulmonar e hipertensión pulmonar que van a sobrecargar el líquido de la economía corporal y van a hacer que el sistema renina-angiotensina-aldosterona del riñón esté activado y por lo tanto esté el riñón sometido a cuadros de vasoconstricción constante. Luego tenemos los cuadros de vasodilatación periférica, cuadros que rompan la resistencia vascular, como por ejemplo sepsis por causas infecciosas, la anafilaxia e hipertensión y también las pacientitas que a veces les choca mucho la anestesia a nivel postoperatorio. Tenemos vasoconstricción renal constante por cuadros de hipercalcemia. Hipercalcemia es un agente que va a conllevar al desencadenamiento del dolor, por lo tanto también a la activación de leucotrienos, y estos a su vez van a causar vasoconstricción. No olvidemos que el calcio intracelular y el AMP cíclico son potenciales estimulantes del dolor. Luego tenemos alteraciones de las respuestas autorreguladoras, es decir, inhibidores de las prostaglandinas como los AINES nuevamente y también los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que toman mucho nuestros pacientitos hipertensos. Ojito a esto. En el cuadro prerrenal no se presenta el cuadro de necrosis tubular aguda y la azoemia, si es bien manejada, puede revertir en las próximas 24 horas. Es muy sencillo, ¿no? Parece. ¿Cómo podemos evolucionar a los cuadros prerrenales entonces? Una inadecuada perfusión renal compromete la filtración del glomérulo, correcto. Esta respuesta fisiológica a la hipoperfusión va a mantener todavía el parénquima renal íntegro, no va a haber alteración física del parénquima renal. A su vez, las causas prerrenales van a ser entre el 60 y el 70% de las causas principales de insuficiencia renal aguda. Es reversible si se actúa sobre la causa que desencadena de forma primaria el cuadro de insuficiencia. Es fácil de revertir. Luego tenemos las causas postrenales. Estas generalmente se llaman de tipo obstructivo, eso es teóricamente, ¿no? Porque puede darse a cualquier nivel de la anatomía del aparato genitourinario, o sea, a nivel de la pelvis renal, de los cálices renales, de los uréteres ambulados. En cualquiera de sus 4 clasificaciones del uréter puede estar presente un calculillo por ahí. A su vez, si estos periodos de obstructivos son muy prolongados, estos van a evolucionar de forma natural a un cuadro de insuficiencia renal aguda intrínseca, es decir, con afectación del parénquima renal in situ. Esto se va a dar por precipitación de los cristales, generalmente de oxalato de calcio, que son insolubles en la eliminación normal y filtración renal. Ojo, aquí en la Amazonía peruana, en la ciudad de Iquitos, por ejemplo, consumimos muchos alimentos ricos en sodio y por lo tanto derivados del oxalato de sodio y calcio, como son los pescados salados, los pescados ahumados, las parrilladas de todos los fines de semana, cuando consumimos y mascamos las partes negritas, quemaditas de cualquier comida asada, o cuando consumimos demasiadas carnes tipo cecina, por ejemplo, ricas en sal, sodio, señores, mucho sodio. Por lo tanto, es normal que las personas loretanas y de la selva peruana tengamos o padezcamos en algún momento algún cuadro de insuficiencia renal. Además, tenemos la precipitación de otras proteínas, como lo mencionaba hace un momento, derivadas de la hemoglobina y de la mioglobina, por cuadros como hemólisis y rhabdomiólisis, que pueden ser y a un evento secundario, a un cuadro previo de afectación infecciosa o traumática, por ejemplo. La presencia de estas proteínas y la precipitación de estos cristales va a causar un aumento en la presión intratubular, es decir, aumenta la presión dentro de los túbulos renales. Por lo tanto, este incremento de presión va a causar una disminución de la filtración glomerular, por lo tanto, alteración en su funcionabilidad y disminución de la tasa de filtración. Estas se denominan las causas intrínsecas postrenales. Ojo, causas intrínsecas. Porque también vamos a tener causas extrínsecas que se van a dar por compresión de órganos sexuales hacia la vía urinaria. También por la presencia
uno no quisiera que esté presente siempre esto, de masas neoplásicas de tipo benigno o maligno, que va a alterar la funcionabilidad del aparato urinario por compresión externa. Acá tenemos una pequeña imagen donde podemos clasificar justamente estas dos: intratubulares o intrínsecas, extrarrenales y obstrucción renal. La intratubular principalmente por cristales insolubles y precipitación de proteínas de alto peso molecular que no van a poder ser eliminadas por la función renal normal, van a causar aumento de la presión intratubular, por lo tanto una disminución de la tasa de filtración glomerular, y la parte obstructiva va a ser más que todo algo físico y mecánico que no va a permitir una función adecuada del riñón. Luego tenemos las causas de insuficiencia renal intrínsecas o parenquimatosas. Existe un daño tisular agudo del parénquima renal. Acá ya tenemos una alteración física de la estructura renal, o sea, a nivel papilar, a nivel glomerular, a nivel tisular. Es decir, ya hay afectación del tejido renal. Eso es lo que debemos tener muy en claro y fijar bien ese concepto. Alteración del tejido renal. Muy bien, este daño puede localizarse en el glomérulo, a nivel de los vasos aferentes, eferentes, o sea, a nivel vascular, o a nivel de los túbulos, contorneo proximal, contorneo distal, el túbulo colector, y a su vez en el intersticio de la médula. La principal causa va a ser el cuadro de necrosis tubular aguda y la hipoperfusión prolongada. La necrosis tubular aguda se va a desarrollar, ya vamos a ver un pequeño esquema, por cualquiera de las afectaciones que corten la buena circulación de la función renal. Eso hay que tener en cuenta. La circulación es fundamental. Si no hay buena circulación, no va a haber una buena función renal y por lo tanto se va a ver alterada en cualquiera de sus niveles. Acá, por ejemplo, tenemos la lesión parenquimatosa. La necrosis tubular aguda puede ser isquémica, por causa isquémica, es decir, por falta de irrigación sanguínea, lo que va a causar una hipoxia a nivel celular. Luego también el consumo de sustancias nefrotóxicas que pueden ser endógenas, como la precipitación de proteínas a cuadros primarios, exógenos, como el consumo de los fármacos que estamos viendo, infecciosas, y nos pueden dar cuadros de glomerulonefritis, de túbulo intersticial y cuadros endógenos de vasculitis de tipo inmune, que también va a alterar la vascularización del riñón. Entonces, viendo que la fisiopatología va a tener un papel muy importante la necrosis tubular aguda, pues hablemos de la fisiopatología de la necrosis tubular aguda, que va a ser la disminución de la perfusión glomerular con una respuesta automática del organismo para causar una redistribución sanguínea adecuada, es decir, tratar de mantener por alguna forma secundaria una buena circulación entre la corteza y la médula renal. Obviamente esto no se va a dar bien de forma adecuada, por lo tanto va a haber una vasoconstricción de la arteria aferente, la que llega al riñoncito, o secundariamente una vasodilatación importante de la arteriola eferente, la que va a salir. De algún modo el riñón trata de mantener una perfusión adecuada, la cual en algún momento va a fracasar, porque este es un sistema de compensación. Todo esto va a causar, por lo tanto, una disminución de la presión de filtración del glomérulo, ¿no es cierto? Se desarrolla un daño tubular por obstrucción del túbulo, por la precipitación también de proteínas y detritus de desecho. Nos estamos dando cuenta que al final la isquemia e hipoxia son el pilar fundamental de la necrosis tubular aguda, que va a ser el desencadenante del daño renal. Acá tenemos un pequeño esquema de la fisiopatología donde podemos ver como causa principal de la necrosis tubular aguda a la isquemia renal. Por un lado tenemos el daño tubular, que se va a dar por una obstrucción tubular física a nivel de su luz o externa, una fuga de líquidos hacia a nivel del intersticio y la respuesta hemodinámica secundaria o respuesta compensatoria del organismo, que va a ser con una vasoconstricción renal, disminuyendo el aporte de oxigenatorio hacia la médula, causando la necrosis. Obviamente la vasoconstricción renal va a ser la respuesta al fallo previo
de la actividad de tratar de mantener de forma adecuada la buena circulación renal. Por lo tanto, la acción de qué sistema va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? Al final, por las dos vías, ¿cuál va a ser el resultado? Una reducción de la tasa de filtración glomerular. ¿Ve? Al final, eso es lo que nos va a llevar a daño renal. Luego tenemos ya las manifestaciones clínicas, es decir, qué es lo que se ve en un paciente con este problema. En primer lugar, debemos tener en cuenta lo siguiente. Ojo, por eso mencionaba lo del dolor lumbar y la imagen al inicio. No, un dolor lumbar no indica un daño renal, porque miremos este concepto. Estas manifestaciones clínicas pueden aparecer hasta una semana después de la lesión inicial y pueden ser oligosintomáticas de distinta manera, no necesariamente solo con dolor lumbar, y además de unas características propias. Puede presentarse de forma brusca y va a evolucionar teóricamente en 4 fases que vamos a realizar progresivamente. Si el paciente no recupera la función renal prontamente y hay una evolución desfavorable, el paciente va a terminar en una enfermedad renal crónica, terminal, es decir, muerte, diálisis, y se acabó la historia. Primera fase inicial o de agresión, es donde van a aparecer los síntomas urémicos, que ya hemos mencionado al inicio, pero acá lo vamos a ahondar un poquito más. Si se actúa rápido, se puede revertir rápidamente esta alteración fisiológica renal. Si actuamos rápido, esto puede resolverse en horas o días. Hay que actuar muy rápido. Los síntomas urémicos se pueden dividir en etapas, etapa temprana, moderada y severa. Obviamente en la etapa temprana son los que hace un momento mencionamos: anorexia, insomnio, náuseas, alteración de la función sexual y disminución de la atención. Pero si este cuadro no mejora y no es tratado prontamente y evoluciona de forma desfavorable, vamos a poder ver los síntomas moderados y severos, que son vómitos, inactividad, fatiga, letargia, disminución cognitiva, alteraciones del sensorio. La impotencia sexual va a ser mucho más marcada y en forma muy severa vamos a ver la asterixis, las tembladeras a nivel de los miembros superiores, a nivel de dedos. Vamos a ver prurito, rash marcado, el paciente está con manchas en todo el cuerpo, un estupor e incluso ya podemos ver un paciente en estado comatoso. Luego tenemos la fase 2 o la fase oligoúrica. Su nombre dice, se presenta oligouria, que es una orina en 24 horas menor a 400 cc, que es generalmente el primer síntoma que nosotros vamos a ver y presentar en la fase de insuficiencia renal. Acá, por ejemplo, vamos a tener manifestaciones de tipo tercer espacio, es decir, edemas periféricos en miembros superiores, en miembros inferiores, edemas a nivel del rostro. A veces nosotros vemos un amigo que tiene la cara hinchadita y decimos, uy, estás gordito, has aumentado de peso. No está aumentado de peso, está reteniendo líquidos, su riñón está fallando. Entonces, ojo con el consumo, sin hacerle mala fama a nadie, consumo de grasas muy saturadas, frituras, brostes, pollos a la brasa, y etcétera, etcétera. Podemos tener manifestaciones del espacio, estamos viendo, edemas pulmonares, ojo, y lo más peligroso también, edemas pericárdicos. Estos dos últimos hay que tener mucho cuidado, esto ya implica compromiso de la salud en general, de mucho más importancia. A su vez podemos ver otro tipo de alteraciones. Acá tenemos un pequeño esquema: edemas periféricos, signo de la fobia, confusiones, resequedad oral, sueños constantes, letargia constante y una inactividad manifiesta. A su vez, vamos a presentar una alteración a nivel hepático, a nivel del hígado, en la cual vamos a tener una síntesis inadecuada de algunos elementos corporales, principalmente uno de ellos, el amoníaco, que se va a retener en el organismo. Esta a su vez va a causar, por un mecanismo anaeróbico, una acidosis metabólica con la presencia de lactato y piruvato, y a su vez estos van a incrementar la presencia de dióxido de carbono en el organismo, el cual no va a poder ser eliminado de forma adecuada. Por lo tanto, el paciente va a estar en una constante respiración de tipo Kussmaul para tratar de compensar el exceso de dióxido de carbono por el ingreso de oxígeno a la economía del cuerpo.
y es una alteración muy importante. A su vez tenemos alteraciones de electrolitos afectando el sodio, potasio, calcio y fósforo, causando en el caso del sodio una hiponatremia relativa por dilución a nivel del organismo. En el potasio no se va a poder eliminar el potasio, por lo tanto una hiperpotasemia, lo que puede causar alteraciones cardíacas, puede causar arritmias, alteraciones a nivel del EKG. Calcio, el calcio al no poder, ¿cómo va a haber el calcio? Va a haber una hipocalcemia, porque no va a haber una absorción adecuada a nivel intestinal. Al no haber una absorción del calcio externo por parte de la dieta adecuada, va a haber liberación del calcio intracelular. Este calcio intracelular no es bueno porque va a causar alteraciones secundarias a nivel hepático y a nivel de los cuadros inflamatorios constantes del organismo, como mencionamos hace un momento. Calcio intracelular y AMP cíclico no son buenos para cuadros inflamatorios constantes, menos para pacientes crónicos. Luego tenemos la hiperfosfatemia, que se va a deber, ojo, a la no eliminación adecuada justamente del fósforo por vía renal. Todo este cuadro puede durar en promedio 14 a 8 días, promedio 2 semanas, si no nos manejamos adecuadamente. Luego tenemos la fase diurética, que se presenta por aumento de la diuresis. El paciente empieza a orinar a chorro si es posible. Pero el problema es que la nefrona o el nefrón o el glomérulo todavía no está funcionalmente adecuado. Esto va a durar en promedio 10 días y en esta etapa va a haber una gran pérdida de electrolitos, que va a ser el lado opuesto de la fase oligúrica. Luego tenemos una fase de recuperación, que se va a presentar con una más o menos regulación de la filtración glomerular. El problema con esta fase de recuperación es que va a tardar el promedio 12 meses, un año, en establecerse la función adecuada. Mientras tanto, el paciente puede ser propenso a coger cualquier infección renal secundaria o alguna alteración que no está prevista en esos momentos. ¿Cómo yo hago mi diagnóstico de insuficiencia renal aguda, aparte de la clínica? Puedo utilizar el aclaramiento de creatinina, que es el examen en el cual se recoge orina en 24 horas, se aplica una formulita para ir determinando cuánto se ve de filtración glomerular. Acá les dejo la formulita para que lo puedan ver, para que lo puedan revisar y más o menos tengan una idea de cómo se hace este examen. Este examen lo hacen los amigos del laboratorio, también lo hacen los internos de medicina en la época de rotación de medicina interna, nefrología. También podemos sacar la diuresis horaria, ¿no? entre el peso y número de horas. También utilizamos como prueba diagnóstica la creatinina y el nitrógeno sérico para ver el nitrógeno urémico en sangre, el BUN. También tenemos que evaluar la ecografía renal, pero ojo, la ecografía renal tiene que ser una ecografía renal confiable, una buena ecografía, pero muchas veces la ecografía no nos da muchas luces respecto a cuál es la alteración real en el riñón, porque a nosotros nos importaría ver si existe ya una alteración a nivel del parénquimo. Para tal caso, obviamente no está al alcance de todos el uso de la gamografía, que nos va a permitir analizar la perfusión renal. También va a ser importante. Bueno, en Iquitos no contamos con gamografía por ahora para estos exámenes, ¿no? Nos queda utilizar siempre y muy confiablemente la tomografía, que nos va a permitir, ante la presencia de cálculos coraliformes, por ejemplo, identificarlos bien, ver su naturaleza física, la ubicación para determinar posteriores procesos de recuperación. Ojo, en medicina siempre tenemos que hacer diagnósticos diferenciales ante cualquier tipo de patología y la insuficiencia renal no es la excepción. Tenemos, por ejemplo, enfermedades que afectan los grandes vasos renales, como son trombosis arterial y renal, que pueden ser muy aparte de estos cuadros renales, que pueden ser, por ejemplo, pacientes que tienen problemas hematológicos, PTI, PTT, cuadros de hipercoagulabilidad, por ejemplo, ¿no? Pacientes que tienen fibrilación auricular constante, embolismo pulmonar, infarto miocárdico, ¿no? Pueden causar daño renal y son diagnóstico diferencial, ¿no? El riñón se afecta de forma secundaria. Enfermedades de los pequeños vasos, los vasos renales y glomerulonefritis. Acá tenemos, por ejemplo, enfermedades glomerulares, infecciones glomerulares que pueden ser secundarias a infecciones previas, por ejemplo, infecciones glomerulares post-estreptocócicas, por ejemplo, infección por estreptococo. Luego podemos tener también vasculitis, tenemos un sinfín de vasculitis
de característica autoinmune que pueden causar alteración renal, ¿no? Tenemos la Heno-Schöller, principalmente, una de tantas, Kawasaki, Takayasu, o sea, hay bastantes que pueden causar daño renal. El antecedente importante de estos pacientes también es que tienen antecedentes de hemorragias, equimosis, petequias difusas, hemorragias pulmonares, rash intenso, úlceras a nivel de la piel y, lo típico en las vasculitis también, las artralgias a nivel de las articulaciones de las rodillas, miembros inferiores, también a nivel de la articulación sacroiliaca. También podemos hacer diagnóstico diferencial con otros cuadros un poquito más exquisitos que son la necrosis tubular aguda, nefrótica o isquémica, ¿a raíz de qué? Del uso de AINES, de IECAS, la precipitación de toxinas endógenas, ya sea bacterianas, micóticas, uso de sustancias de contraste, hipovolemia severa, sepsis y etcétera, ¿no? Luego, tenemos que ver, y más o menos para tener una guía de orientación, cómo se debe manejar una insuficiencia renal aguda. Bueno, se tiene que manejar en primer lugar, eliminar la causa desencadenante. Si es una infección, pues combato la infección. Si es un cuadro de síndrome compartimental por aplastamiento, pues después elimino el síndrome compartimental. Tengo quemaduras, pues repongo la pérdida por las quemaduras, uso la albúmina, uso hidratación y todo lo demás, ¿no? Un ejemplo. Reponer la volemia, ¿no? Pierdo líquido, repongo líquido en la cantidad adecuada. Tampoco voy a sobrecargar el líquido de mi paciente, ¿no es cierto? ¿Qué más debo tener en cuenta? Un control del equilibrio hídrico constante, es decir, una vigilancia diaria del peso y también un balance hidroelectrolítico constante. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto sale? ¿Cuántas son mis pérdidas insensibles? ¿Cuánto es mi diuresis diario y horario del paciente por hora? Cada 2 horas cuánto está orinando, cada 24 horas cuánto orina, cada cuántas 6 horas está orinando, ¿no? Para tener muy en claro eso. En fase oligúrica se debe mantener una ingesta de líquidos en promedio entre 400 y 500 cc diarios, o sea, no también sobrecargar mucho. Da lo suficiente y necesario para que la perfusión se mantenga. En la fase diurética, sí, la restricción del líquido se dice en la literatura que va a ser un poco más amplia y mucho a mayor demanda, ¿no? También tenemos que controlar los electrolitos, ¿no? Tenemos que controlar los cuadros de hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. O sea, estos son los cuadros negativos, o sea, tenemos que hacer lo inverso, llevarlo todo a una normalidad adecuada. Y no solo es médicamente, también los amigos de nutrición, las nutricionistas, los nutricionistas tienen un papel muy importante y fundamental en esos pacientitos. Porque estos pacientes no deben tener dietas ricas en proteínas, es decir, evitar la mayor cantidad de carnes rojas en su dieta. Porque ¿qué pasaría si el pacientito come su pollo a la brasa, come su lomo saltado diariamente? Esto va a hacer que las proteínas se catabolicen más rápido y aumente la presencia de urea y creatinina en el organismo, lo que va a llevar a los síndromes urémicos que hemos mencionado. En la fase oligúrica del paciente se refiere que la dieta debe ser baja en proteínas, pero sí rica en grasas y carbohidratos para compensar la ingesta de calorías en el paciente, ¿no? El nutricionista es el experto en este tema, él es el que te va a orientar muy bien en todo este problema, al igual que el experto en todo el tema renal es el nefrólogo, que tiene que ser tu amigo para estos problemas renales, ¿no? Se debe restringir, sí, los alimentos ricos en sodio, potasio y fósforo, como hemos visto, por la inadecuada eliminación de los mismos, ¿no? En la fase diurética, la ingesta de alimentos ricos en potasio y sodio es lo adecuado. Y posteriormente ya una dieta rica en proteínas cuando el paciente está en recuperación, pero eso es posterior. Y nos damos cuenta que no es tan fácil este manejo, o sea, no es que solo tomo una pastilla y listo, ya me estoy curando, ¿no? No es tanto así. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, aguantarme estos más de 20 minutos, creo que me he demorado en el video, espero que les guste. De mi parte, muchas gracias, de parte de mi fiel amigo Orión, también muchas gracias. Si no estás suscrito al canal, suscríbete si quieres desarrollar otros temas más importantes como esto. Si puedes, sígueme en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, así es que muchísimas gracias y nos vemos pronto, besitos, chao.